acción. Ok, justo estábamos hablando de eso mismo, de respecto a cómo son las viviendas acá en Dubái. Si estás pensando en irte acá, es algo que tienes que considerar bastante, porque nosotros como latinos, como ecuatorianos, estamos acostumbrados a tener nuestro propio espacio, nuestra propia cocina, nuestra propia sala, todo. Y ustedes saben que alquilar una casa como en lugares como en Villa del Rey son unos $400, 450, no más de eso. Y es una casa de 2 pisos, con 3 cuartos, con 3 baños, con cocina, con patio, con sala, con todo. O sea, ustedes Y claro, y también tiene la piscina, y tiene el estacionamiento, exacto, y todo. toda esa seguridad. Son $400 por toda esa casa. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Aquí, por ejemplo, no es así. En primer lugar, nosotros llegamos acá, nos tocó conocer personas, tratar de hacer amigos y tratar de compartir los gastos. O sea que en ciertos hoteles, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos, por ejemplo, tú eres el dueño de un departamento, compras el departamento o alquilas el departamento entero al año. Entonces luego ese departamento lo subarriendas a otros inquilinos, a tal punto que en un cuarto, digamos un departamento tiene 5 cuartos, en cada cuarto pueden llegar a vivir 5 personas o hasta más. ¿Okay? Y cada uno de estos cuartos puede costarte desde unos 4.000 dirhams, 7.000 dirhams, que son desde $1.300, $2.000, y en estos cuartos puede vivir más gente. Entonces, si viven 4 o 5 personas en un departamento de 4.000, en un cuarto de 4.000 dirhams, significa que cada uno va a pagar 1.000. A esto tienes que sumarle que cada vez que arriendas uno de estos cuartos tienes que pagar una comisión y pagar una garantía. ¿Okay? Entonces así uno empieza acá. Si es que no cuentas con el dinero suficiente para alquilar un departamento completo o un estudio ya es algo que te incluye una cocina, un baño propio, y todo es un monoambiente generalmente. Y claro, todo esto depende de la zona donde vives. En lugares como JBR, como Marina, como Yelty, lugares un poco más turísticos, estos son los valores. Y entonces, si recién llegas y no tienes el dinero suficiente para costear un departamento, un estudio, más que todo un estudio, te va a tocar pues empezar así, que es lo que así empezaron la mayoría, así empezamos nosotros también. La primera vez que venimos acá nos tocó compartir con 4 personas más. O sea, entre todos nos dividíamos los gastos. O sea, fue bien duro, bien difícil. Y aparte, estas 4 personas se comparten el mismo cuarto, y afuera comparten la cocina. Puede ser con más personas que iban ahí. Puede ser de Rusia, de Colombia, de diferentes partes del mundo. Entonces sí fue bien duro al principio. Y así vivimos creo que 1 o 2 meses. 2 meses. Y luego ya pues gracias a Dios se dieron las cosas y nos pudimos mudar a otro lugar, en JBR, donde ya solo estábamos, por ejemplo, compartíamos entre los dos. Pagamos 3.500, que son $950. son $950 entre los solo dos. Solo por un cuarto, y aparte compartíamos el baño y la cocina. Entonces literal es solo el cuarto. Exacto, con un armario y la cama. Nada más. $450 no, 475 por cabeza sería. Exacto, prácticamente. Sí. Porque es como que nosotros nos estamos dividiendo los gastos. Ella gana su salario, yo gano mi salario, y estamos haciendo esfuerzos para vivir en un lugar los dos. Entonces, claro, este segundo lugar en JBR era así, pero el lugar contaba con partition. Y en JBR, por ejemplo, es complicado toda esta cuestión, porque la gente sabe que esto es ilegal, que eso no se puede hacer. Entonces no es como que estás tranquilo. Entonces bueno, estuvimos ahí creo que 2 meses también, y de ahí nos fuimos también de allá al lugar donde estamos hoy. El lugar que estamos hoy es un lugar que queda en la zona de Marina mismo. Es un poco más residencial, significa que en ese edificio hay menos partition, menos gente que viene aquí a vivir de esa manera. Entonces es más tranquilo, incluso la seguridad es más tranquila, no hay tantas complicaciones. En el lugar que estamos, por ejemplo, ahora pagamos 4.500, que son $1.220. $1.220. $1.220 dividido para 2 son como 600 cada uno. Es lo que pagamos. Entonces sí.
Sí, 610 dólares cada uno. La diferencia con el otro es que este tiene baño propio. Y aquí en Dubái eso es muy, muy importante. Exacto. Obviamente. O sea, tener un baño propio ya estás como que en otro nivel ya. Sí. Ajá, o sea, sí. Claro. Así es como hemos empezado poco a poco, o sea. Sí. Y es lo más importante, tener un baño propio, tener tu propio espacio. Obviamente la cocina se comparte, pero en realidad en este edificio son personas un poco más serias, un poco ya adultas, que ya tienen sus propios trabajos independientes y demás, entonces casi ni se les siente. Nosotros vivimos en un departamento que son la mayoría personas de Rusia y ellos son bien silenciosos, ni se les siente, cocinan pero, o sea, relajados, casi nunca les vemos, y si los vemos siempre saludamos, ellos también nos saludan y hemos pasado bien todo este mes. Es el primer mes que pasamos acá, vamos a ver cómo nos va el siguiente, pero en realidad sí nos gusta. El gimnasio no es tan grande, pero tiene lo necesario, la piscina es súper bonita, es grande, tiene sauna turco, hidromasaje, entonces estamos tratando de aprovechar al máximo todos estos servicios que tiene el edificio. Exacto. Y la parte de seguridad, más que todo, no como de seguridad como tal, sino que los guardias no te hacen tanto problema cuando entras, cuando sales, solo te saludan, son bien serviciales, a diferencia del anterior, que lastimosamente teníamos que entrar con una tarjeta de acceso, y obviamente como son partition, no te dan una tarjeta de acceso. Entonces teníamos que esperar a que las personas abran la puerta, entrar atrás de esas personas, registrarte todos los días. Si querías salir teníamos que estar esperando, y en este calor obviamente estar esperando a que alguien salga, que alguien entre. Muy complicado, muy complicado. Entonces era eso que ya no estábamos bien, no nos estábamos sintiendo bien, y ahorita pues eso nos da muchísima libertad para poder hacer lo que queramos. Entonces eso es cómo es aquí. Ajá. Al final lo importante es cómo tú te sientes en paz, cómo tú te sientes en el lugar, porque después de todo, si tú llegas a trabajar, tú sabes que a veces uno tiene estrés en el trabajo, uno quiere llegar a un lugar donde pueda estar tranquilo, en paz, descansar, relajarse, no tener más estrés. Entonces sí, gracias a Dios, en el lugar donde estamos ahora es súper bonito, es tranquilo, incluso hay limpieza del lugar, o sea, viene alguien y limpia la parte común, que es la cocina, el piso, todo esto. Entonces sí es un lugar que vale la pena por 4.500, pero eso sí, hay que tener en cuenta que por 4.500 dirhams tú puedes conseguir en otro lugar como JBC, como en Sport City, lugares un poco más alejados de las zonas turísticas. Por el mismo valor puedes conseguir ya un estudio, que un estudio te incluye el espacio de la cocina, el espacio del baño propio y todo, o sea, ya te incluye, es como una pequeña casita que tienes ahí. Entonces sí, esa es la diferencia, o sea, ahorita casi todas las personas que hemos conocido, o sea, van por esos pasos, o sea, incluso hay algunas personas que primero llegan y tienen que sí o sí contratar un bed space, que aproximadamente son como $400 por una cama, o sea, literal compartes literas con otras personas dentro de un mismo cuarto, y esas literas esos cuartos pueden estar llenos de 8 o 10 personas, y no tienes ni siquiera armario, entonces tienes que guardar tus cosas en las maletas, y pues así es como la mayoría de personas empiezan poco a poco hasta conseguir trabajo, hasta estabilizarse. Entonces, o sea, la parte de la acomodación recién, o sea, el primer paso son como $400 por una bed space, después te cambias a algo que cuesta como $950, y después algo que cuesta $1,200, y después el siguiente paso es un estudio, como ya lo mencionamos, que el estudio, la diferencia es que tienes tu baño propio, tu cocina propia, tu cuarto, o sea, y tu cama. O sea, nosotros tranquilamente en este punto, con lo que estamos pagando, nos podemos pagar un estudio. Sí, pero ¿qué sucede? En lugares como JBC, en lugares donde cuesta lo mismo, es un poco más alejado, pero uno necesita un auto, sí, un medio de transporte para moverse. Entonces ahí está la cuestión. Entonces hay que ir paso a paso.
donde estamos nos gusta porque está cerca de todo, cerca de la playa, cerca de centros comerciales, de Marina Walk. cerca de, bueno, medianamente cerca de donde trabajamos, Sí. porque eso también hay que considerar bastante, el hecho de que también se gasta en transporte. Entonces todos esos gastos uno tiene que contabilizarlos para comenzar a ahorrar, comenzar a tener ideas de qué puedes hacer con el dinero que vas a ahorrar. Respecto a salarios, pues bueno, eso varía bastante de ti, de dónde estás trabajando, de lo que estás haciendo, pero no es lo mismo que en Estados Unidos. Aquí no te pagan por hora, entonces no pienses que te vas a hacer como en Estados Unidos, que vas a ganar harta plata. No, aquí no es así. Para mí es como estar en Ecuador, prácticamente. El costo de vida aquí es como estar en Ecuador. Solo que la diferencia de la acomodación es muchísimo más. La vivienda, más cara, la vivienda. Pero de ahí en cuanto a la comida, el transporte tampoco no es que es exuberante. O sea, yo por ejemplo tomo un bus para llegar al trabajo todos los días de ida y vuelta y gasto unos $60. $1.60 de ida y vuelta todos los días. Y de comida igual, o sea, te puedes gastar tus $4 o $5 en un almuerzo, por decirlo así, bien, o sea, saludable, con proteína, con vegetales, arroz, o sea, sí, pero Casi la igual que en Ecuador, acomodación sí es lo que... Acomodación es la vivienda saca la donde cabeza. vives, eso es la acomodación. Entonces, esa es la gran diferencia y claro, el salario depende muchísimo de en qué área te estés manejando, pero igual, o sea, no hay un salario mínimo, entonces... Y es muy importante porque aquí sí es real y es verdad que según tu nacionalidad en un principio te clasifican y según eso te pagan. Según eso te pagan. Por ejemplo, si eres europeo, pues te van a pagar mejor. Si eres de Estados Unidos, te van a pagar mejor de entrada, o sea. Pero si eres de países como Filipinas, India, África, de por sí la mano de obra de ellos es mucho más barata, por ende ellos lo que te pueden pagar a ti, ellos pueden ganar 5 o 6 veces menos. O sea, es una locura la diferencia abismal que hay de salarios por la cuestión de la nacionalidad. Por ejemplo, ¿qué sucede con nosotros los latinos? Al no haber muchos, no está como este estigma. No es como por ejemplo un latino en Estados Unidos, que sería como un indio aquí alguien de India o de Pakistán aquí en Dubái. Es prácticamente la misma comparación. Entonces aún no hay ese estigma. Entonces obviamente no vas a empezar con el precio, con el salario más bajo, ni tampoco el más alto. Nosotros nos ha tocado empezar con un salario en el medio, se puede decir, en la mitad. Entonces ya si tú eres bueno, si eres una persona que se sabe desenvolver, que habla un buen inglés, que somos así, la mayoría de latinos somos personas que buscamos cómo ganarnos la vida, entonces, y demostramos quiénes somos, puedes subir. Conocemos amigos y amigas que realmente han escalado bastante de estos peldaños y ya están en un punto en que ya tienen una vida asentada aquí en Dubái y ya están pensando en otras cosas, qué sé yo, en conseguirse carros, un departamento, comprar departamento, en ya inversiones. Entonces sí hay esa oportunidad de crecer. de ya depende mucho de cómo tú te desenvuelvas y obviamente los latinos tenemos mucho valor aquí, o sea, sí somos bien valorados porque nuestra mano de obra es muy buena, o sea, somos eficientes, rápidos y muy proactivos, entonces eso es lo que les gusta aquí también. Entonces sí, ya depende mucho, bastante de tu inglés y de tu desenvolvimiento. Entonces sí, o sea, no es que tienes que llegar y recién vas aquí a aprender inglés, no, tienes que poder hablar inglés, defenderte en inglés para poder conseguir un buen trabajo, porque si no vas a conseguir un trabajo con un salario que no te va a alcanzar para absolutamente nada. Entonces esa es la realidad en la que estamos. Hay muchas personas que vienen acá lastimosamente y se tienen que regresar. Entonces hay que considerar muchísimos factores, pero sí, por ejemplo, yo tampoco no tenía un buen nivel de inglés, pero por lo menos yo entendía, o sea, todo lo que me hablaba yo entendía. Entonces ya ahora estoy tratando de hablar un poco mejor y he mejorado, pero tampoco no es como que vienes acá y recién vas a aprender a hablar acá, no. Entonces, lo bueno de nosotros, por ejemplo, es que somos profesionales en nuestro país y acá estamos trabajando en nuestra carrera, o sea, sí.
Sí. Obviamente hay personas que han venido a trabajar en hospitality, en restaurantes y les está yendo muy bien y les va bien. Claro. Pero no es igual que Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí para que si empiezas así y quieres que te vaya bien, es mínimo 1 año, 2 años hasta que puedas comenzar a estabilizarte. No es como que vienes aquí, trabajo 3 meses, hago plata y me voy. No. Imposible, así no funciona aquí. Y si hablamos de eso, de visas, de contratos, es otro asunto. O sea, sí, es algo bien extenso de... Y bien complicado también, no es algo tan sencillo. Y nosotros, bueno, nadie te menciona estas cosas en ningún lado, entonces sí es un poco complejo todo este tema de las visas, de los contratos laborales, son unos contratos que son de 10, 12 páginas con 20 cláusulas, o sea, no es algo tan sencillo. Por lo general son contratos de 2 años. O sea, para resumírtelo, aquí la manera de estar legal aquí en este país, primero eres ecuatoriano, vienes acá, tienes 3 meses de gracias sin necesidad de visa. Como turista vienes, consigues un trabajo y la empresa te dice, ok, te voy a dar un trabajo y el contrato es por 2 años. ¿Qué significa esto? Al momento que recibes el contrato y la empresa tramita tu visa, tú ya te conviertes en residente. Entonces tienes una visa, una residencia por 2 años. Eso sí es súper sencillo. Tienes tu visa por 2 años, significa que puedes estar en el país por 2 años tranquilamente. Con tu seguro, todo depende, con tu seguro, con tu salario, todo depende igual el seguro de en qué trabajo estés. Pero te dan eso, te dan también vacaciones, 30 días de vacaciones, o sea, 1 mes cada año. Y también te dan al segundo año o al terminar el primer año, depende de la empresa, un boleto aéreo de regreso a tu casa. A tu origen, o sea, a tu país. A tu país de origen, que puede ser donde sea que hayas venido. Entonces esto es como que un resumen de lo que es una visa. Si tú coges un trabajo malo que no te gusta, ahí viene el problema, porque te va a tocar sí o sí estar 2 años. Porque si renuncias en un periodo de prueba, ellos tienen cláusulas de que te toca pagar multas, entonces se te complica con esta cuestión de la visa. Es súper delicado. Claro, porque el proceso de visa es costoso, entonces si por ejemplo ellos ya están tramitando tu visa y tú renuncias, obviamente la empresa no tiene por qué hacerse cargo de eso, entonces tú tienes que pagar esa multa que sería el proceso de visa. Aquí la empresa nunca pierde. Exactamente, entonces todo eso hay que siempre estar bien pendientes, leer súper bien las cláusulas, o sea, no hay que tomarlo así a la ligera. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si tú vienes con una visa de estudiante, que fue lo que nosotros hicimos, vinimos con una visa de estudiante, que es una visa que pagamos $1,300 por un año. Entonces, esta visa de estudiante de la escuela, ellos son como que nuestros sponsors, ellos son los que nos dieron la visa, ellos como que son una empresa para la que trabajamos. Ahora, ¿qué sucede? Lo bueno de esto es que con esa visa tú puedes empezar a buscar trabajos y decirles, ok, mira, yo tengo mi visa, yo recién la pagué, sabes que quiero mantener mi visa porque me costó bastante plata, y ellos te dan un NOC, que es un No Object Certificate, algo que te permite trabajar como estudiante en las empresas. Entonces con esta visa tú puedes ir al lugar, trabajar con tu visa propia, y si no te gusta o si no te va muy bien, no pasa nada, renuncias y tranquilamente puedes empezar en otro lugar. Exacto. Entonces así vas encontrando dónde quieres estar, no el primer trabajo que te den quedarte ahí de largo, porque por lo general nunca es bueno. Como uno no sabe negociar al principio, uno no sabe cómo se mueven las cosas aquí, entonces uno a veces acepta malos salarios, pero ya eso es como que un plus, eso te ayuda a tener más espacio de buscar. Claro. Por ejemplo, una compañera mía, ella vino con la visa de estudiante, que obviamente se pagó, consiguió un trabajo, que el trabajo sí o sí le tenían que hacer la cancelación de visa de estudiante, canceló la visa de estudiante y al mes tuvo que renunciar porque no era un buen trabajo. Y ahora está sin visa y tiene que conseguir otro trabajo apurada, y ¿Quién? perdió todo este dinero. Un amigo. Entonces es complicado, o sea, para cancelar tu visa es porque en serio conseguiste un buen lugar con un buen